Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a Carlos Ramírez López. Es abogado venezolano con más de 40 años de experiencia, especialista en Derecho Constitucional y analista político, y nos acompaña a esta hora desde Miami, Florida. Bienvenido, abogado. Buena tarde. Buenas tardes, Jason. Revisar públicamente la hoja de vida de cada uno de los candidatos, de estos 382 aspirantes a jueces del Tribunal Supremo de Justicia, para determinar si cumplen o no con requisitos constitucionales. ¿Cuál es la opinión sobre esta impugnación de las candidaturas que ha hecho la oposición, o al menos abogados de la oposición venezolana hoy? Sí, un calificado grupo de expertos, incluso donde están magistrados, ex magistrados y profesionales del derecho muy reconocidos en Venezuela, han impugnado todas las candidaturas que ha manejado un comité de postulaciones que para evidenciar sus características solo basta este ejemplo. El comité de postulaciones judiciales es el organismo que constitucionalmente tiene la atribución de recibir y procesar todas las postulaciones que se hagan a magistrados del Tribunal Supremo. Ese comité de postulaciones estuvo presidido hasta hace pocos días por un diputado vicepresidente del Parlamento venezolano, el señor Elvis Amoroso, un diputado del partido de gobierno. El señor Elvis Amoroso además se sometió a consulta, fue candidato a diputado en las elecciones del 6 de diciembre y no salió, quedó fuera del Parlamento. Cuando quedó fuera del Parlamento, entonces renunció a la presidencia del comité de postulaciones, se incluyó como candidato a magistrado y puso a su hijo a presidir ese comité. Esto demuestra la truculencia con la que se está manejando el procedimiento para rellenar de manera apresurada de funcionarios del partido de gobierno y del gobierno mismo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, es decir, todos los órganos del poder público, en un arrebato apresurado de poder, haciendo todo lo contrario a lo que el pueblo exige que se haga, como lo demuestra las elecciones pasadas del 6 de diciembre. Eso es absolutamente inconstitucional. Y fíjese usted que estaba hablando ahora, y permítame un momento la digresión sobre el tema de las comunas. El tema de las comunas es un propósito absolutamente reñido con el texto constitucional venezolano. La comuna es un estado paralelo en cuya ley han establecido criterios de socialismo. La comuna es una entidad con miras a la edificación del estado comunal socialista, dice la ley. Y la ley pues se extiende en ese discurso socialista que no aparece en la Constitución. La Constitución venezolana no tiene esa coloración de socialista. Es una constitución amplia, libertaria, sí, democrática. Sí, abogado Ramírez, también nos acompaña a esta hora Freddy Guevara. Él es diputado electo a la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, y amablemente nos atiende a esta hora. Bienvenido, diputado. Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada. ¿Cuál es el afán de hacer estos cambios de magistrados a última hora por parte de la Asamblea, todavía de mayoría chavista? Mira, lo que está ocurriendo es obviamente el temor de un gobierno que sabe que ha sido el peor de toda la historia de Venezuela, que ha sido el más corrupto y que está lleno de acciones criminales. Por lo tanto, un gobierno de esta naturaleza teme que precisamente haya justicia independiente y sabe que una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, como la que ya ganamos y que se estará instalando el 5 de enero, no va a permitir que haya impunidad frente a todos los delitos que ellos han venido cometiendo. Por lo tanto, están buscando tratar de blindarse desde el sistema de justicia. Ahora bien, lo cierto es que ellos podrán intentar hacer todas esas medidas ahorita, pero todas esas medidas que son ilegales e inconstitucionales pueden ser revertidas por la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero. Señor Guevara, y aún si lograran hacer estos cambios en los magistrados, ¿esto también se puede revertir por la nueva Asamblea Nacional?
Sí, sin duda, porque estos nombramientos serían ilegales. Y nosotros como institución tendríamos la capacidad de revisar nuestros propios actos y declarar que ese mecanismo fue ilegal, pues, porque en efecto lo es. No están cumpliendo ni con los lapsos, ni con los tiempos, ni con los mecanismos, ni con las formalidades del caso. Abogado Ramírez, dentro de la ley venezolana se establece que la Asamblea Nacional Venezolana podrá escoger estos magistrados. ¿Por qué está planteando una ilegalidad algún grupo de abogados y como lo escuchábamos el señor Guevara? Abogado Ramírez, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, le estoy preguntando sobre por qué se plantea una ilegalidad frente a lo que pudiera ser la elección dentro de lo que el chavismo dice es la Constitución venezolana. Porque todo el proceso que se está haciendo es fraudulento. Se está haciendo un proceso para suplir a unos magistrados en donde no hay faltas de magistrados declaradas. Para poder suplir, para poder elegir un magistrado, según el texto constitucional y la propia ley, debe haber una falta declarada. No hay faltas declaradas, porque cuando hay falta declarada entra en función los suplentes, y eso no está ocurriendo en el Tribunal Supremo. Sabemos que a 13 magistrados les obligaron, los llevaron obligados a firmar peticiones de jubilación, y en base a eso entonces lo que quieren es rellenar el Tribunal Supremo de Justicia con activistas del partido de gobierno. Yo he dicho y sostengo que el gobierno de Nicolás Maduro el próximo año va a enfrentar al pueblo venezolano no con el ejército, lo va a enfrentar es con la sala constitucional, que va a boicotear o a tratar de boicotear todas las actuaciones del poder legislativo que el pueblo ha decretado en unas elecciones del día 6 de diciembre. Y yo digo que, más que ilegal, los actos son inexistentes. En una oportunidad, el propio Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional declaró que cuando un acto se efectúa contraviniendo la Constitución, no es que se declara ilegal, sino que se tiene por inexistente y hay que renovarlo. Esa es una tesis que creo que es aplicable perfectamente en este caso con los abusos gubernamentales, si es que llegan a concretar, porque difícilmente puedan hacerlo, dada la impugnación que ahora ha hecho este grupo de calificados abogados sobre todos estos postulados que están haciendo apresuradamente en Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo en este momento y hasta el día 5 de enero del próximo año. Tratar de asegurar estos magistrados y también la creación de un parlamento comunal que va a funcionar en la misma sede de la Asamblea Legislativa pareciera una suerte de maniobras del chavismo para anclarse lo más que pueda al poder, al menos en el poder legislativo que lo ha perdido. Quiero preguntarle al diputado Freddy Guevara, cuando asuman el próximo 5 de enero ahí en la Asamblea Nacional, ¿cómo van a hacer para funcionar al mismo tiempo y tener que encontrarse en los pasillos a unos diputados nombrados en un parlamento paralelo por el chavismo que llamaron el Parlamento de las Comunas? Mire, la verdad es que eso no va a ser así, porque la Constitución establece muy claramente que la Asamblea Nacional tiene su sede en el Palacio Legislativo, en el Palacio Federal, y que la Asamblea Nacional es la que decide lo que ocurre en ese espacio. Y además, ese Parlamento Comunal está basado en una ley, y las leyes las modifican, las derogan o las aprueban la Asamblea Nacional. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos ninguna preocupación real, por esto no quiere decir que no haya que estar de alguna forma pendientes de las ilegalidades que quiera hacer el gobierno, pero la verdad es que no hay nada que ellos puedan hacer durante este periodo que nosotros no podamos corregir en esa nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar ahora de otra impugnación, porque también hay noticias en Venezuela sobre una impugnación que eventualmente haría el chavismo a las elecciones legislativas en Venezuela. Sin embargo, esto no impediría que los diputados de oposición, que ganaron una mayoría calificada, asuman sus curules el próximo 5 de enero en la Asamblea Nacional. Aunque el oficialismo iniciaría trámites por vía administrativa, esto es lo que se está rumorando en redes sociales, ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Supremo de Justicia, las vacaciones navideñas en ambos organismos del Estado van a demorar más allá del tiempo estipulado para la instalación del nuevo Parlamento.
El régimen chavista ha defendido por años el funcionamiento del sistema electoral venezolano. Era la muestra de una democracia perfecta, decían. La llamada Revolución Bolivariana solo perdió en uno de los 19 procesos electorales desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Pero la debacle llegó en 2015. Con una diferencia de más de 2 millones de votos, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se hizo del triunfo y de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. El discurso entonces cambió. La antipolítica del fraude, de la trampa y de la corrupción política electoral. Una impugnación ahora se abre como posibilidad. Y me han dicho algunos compañeros que fueron candidatos y candidatas en algunos estados, en un estado, por ejemplo, en un circuito normalmente ganado por el chavismo, pierde una diputada nuestra, una candidata, por 82 votos y hay 16.000 votos nulos. Para ello, el gobierno de Nicolás Maduro tiene dos opciones: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos en vacaciones por la Navidad y el Año Nuevo, sus despachos cerrados y la imposibilidad de una nueva reunión de sus directivas. Nada que pueda resolverse antes de la instalación del Parlamento, prevista para el 5 de enero de 2016. Los diputados electos de la Asamblea Nacional por la MUD son 112 de 167, son 2/3, la mayoría absoluta, aun cuando no asistiese a la instalación ningún diputado electo del PSUV. Igualmente los electos, los diputados de la MUD, son suficientes para instalar e iniciar el proceso constitucional de la nueva Asamblea Nacional en completa legalidad y legitimidad, de acuerdo como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En diálogo con el informativo de NTN 24, Vicente Bello, representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral, recordó que el CNE esta vez autorizó 2 auditorías posteriores al proceso comicial. Es decir, con 2 técnicas distintas, se comprobó que el resultado fue legítimo y que no hay espacio para la duda. Tendrían que demostrar que hubo fraude en mesas que suben 2 millones de votos. Eso no es más que una fantasía de Nicolás Maduro, que todavía hoy no admite, no aceptan el enorme rechazo que tiene en el país frente a todos los venezolanos, que unos salieron a votar completamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una parte de sus simpatizantes en el pasado se abstuvieron, y por la mesa de votación, por los candidatos de la Alternativa Democrática, votamos 7 millones de venezolanos en cifras redondas. Es decir, eso es muy difícil de remontar. En cualquiera de los casos, si el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela decidiera emprender la batalla de reclamar como fraudulento el proceso electoral, tendría por delante un camino de entrega de pruebas y un precedente. En 2013, tras la elección presidencial entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radonsky, la oposición reclamó. Todas las instituciones del país declararon la acción como un acto sin fundamento y aseguraron que era imposible alterar la voluntad popular. Señor Freddy Guevara, diputado electo por la oposición a la Asamblea Nacional de Venezuela, estamos ante una realidad que muchos no se hubieran imaginado. El chavismo hablando de compra de votos, hablando de votos nulos y de impugnar unas elecciones. ¿Usted qué cree? Sí. Mira, obviamente eso es patadas de ahogado, como se le dice aquí en Venezuela. Mira, ellos tienen mucho más que perder que nosotros en esa lucha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo 11 diputados electos de la oposición ganaron con un margen menor a la cantidad de votos nulos. Del oficialismo fueron 19. Es decir, si ellos llegaran a argumentar que hubo un fraude porque hay algunos diputados que la diferencia con la que ganaron fue menor a la cantidad de votos nulos que existió, bueno, obviamente saldrían ellos perdiendo, porque nos darían a nosotros 8 diputados más. Ellos no pueden argumentar que hubo doble cedulación ni voto múltiple, porque nosotros en la oposición no controlamos la cedulación. No pueden argumentar que el Plan República, que es el ejército, haya impedido que los testigos de ellos participaran en el proceso, porque ellos son los que lo manejan. Y tampoco pueden decir que nosotros manipulamos las máquinas porque están en manos del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, aquí lo que existe es simplemente una elección que, a pesar de todos los obstáculos y de ser la elección más injusta de la historia, el pueblo superó el miedo, superó el ventajismo y logró derrotar
a la infamia que nos está gobernando en Venezuela. Y bueno, yo creo que ellos pronto entrarán en razón, esperemos que entren en razón, porque sin lugar a dudas, si de ocurrir cualquiera de esas acciones, estaríamos entrando en un golpe de Estado en Venezuela. ¿Usted cree, diputado Guevara, que el chavismo quiere quitarle a la oposición como sea la mayoría calificada? Y me corrige, ¿es un diputado el que les da a ustedes esa mayoría calificada? Dos diputados. Nos dan 2 diputados y ellos probablemente quieran hacer eso, pero insisto, eso sería un golpe de Estado que nosotros no estaríamos dispuestos a tolerar. Señor Carlos Ramírez López, abogado venezolano, ¿qué tendría que hacer el presidente Nicolás Maduro o el Partido Socialista Unido de Venezuela para impugnar una elección, como la elección legislativa? Bueno, eso sería un trámite que comenzaría por el propio CNE y luego tendría que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Yo tengo información de que han manipulado bajo la idea de anular algunas de las diputaciones alcanzadas por la oposición y que está en manos de la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, la doctora Indira Alfonso, presidente de la Sala Electoral del TCJ y quien fue en anterior oportunidad consultor jurídico del despacho de la presidencia de Nicolás Maduro. En manos de ella está una intentona de impugnación de unos diputados, pero no han tenido entre ellos mismos el consenso para ejecutar el acto. Han tenido la duda de hacerlo, pero todavía, como sabemos en Venezuela, ellos son capaces de muchas cosas, ellos son capaces de manipular la justicia y ejemplos sobran y pudieran sorprendernos, por lo que los venezolanos siempre debemos estar alerta. Pero si nos atenemos a lo que es la ley, tendrían que interponer en primer lugar un reclamo contencioso administrativo electoral por ante la sala, por ante el propio CNE, y de eso tendría que recurrirse ante la sala electoral en recursos ordinarios o pensar en algún recurso de amparo, un recurso extraordinario. Es decir, vías legales pudieran haber si se forzan las situaciones. Lo que pasa es que, como lo acaba de decir el diputado Guevara, no existe ninguna posibilidad normal, legal, lógica, real, para que una circunstancia de esa se dé. Solo con un fraude, solo con una manipulación, solo con un cohecho pueden lograr una situación de eso. Y difícilmente el pueblo venezolano va a admitir, va a aceptar una cosa de esta naturaleza. Y revive también, abogado, una herida abierta, porque escuchábamos al excandidato presidencial Enrique Capriles decir este viernes que si van a pedir una auditoría de las elecciones, primero se vayan al 2013, donde él también perdió por un estrecho margen de votos la presidencia enfrentado al señor Nicolás Maduro. Correcto, y cuando Capriles reclamó, él reclamó primero ante el Consejo Nacional Electoral y pidió entonces que le dieran los cuadernos de votación. Le dijeron que no. Él puso una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, pues cuando iba a pedir los cuadernos de votación, le dijeron no, ya están quemados, ya los quemamos, ya no hay cuadernos de votación, que era la prueba en donde estaba el fraude. Es decir, a esos extremos llegó la manipulación, pero todo el mundo sabe que a Capriles le robaron la elección y fueron 200.000 votos, no fueron 2 millones y tantos como ahora la diferencia, ¿no? Una diferencia demasiado grande, y andan con esos inventos de que la oposición hizo fraude, la oposición compró votos, la oposición hizo terrorismo con la gente que fuera a votar. Y hemos venido viendo que eso no es más que la secuela de que la oposición tiene una guerra económica y por eso es que no hay comida en Venezuela, que la oposición tiene una guerra medicinal y por eso no hay medicinas en Venezuela, que la oposición tiene una guerra mediática y por eso es que el gobierno tiene mala fama. Siempre la culpa es de la oposición. Entonces es un gobierno que realmente lo que da es, nadie se puede explicar cómo un país puede tener un gobierno que una oposición, que es la oposición más reprimida que puede existir en algún país que se denomine democrático, pueda dominarlos de esa manera, puede hacer lo que quiera de esa manera. Eso todo el mundo sabe que no es más que otra de esas
inventivas de Nicolás Maduro y de su gente. Y en ese tiempo, en el 2013, el chavismo argumentó que era el sistema electoral más seguro y más transparente del mundo. Es el mismo que están hablando de impugnar hoy, el mismo sistema. Quiero agradecerle mucho, abogado venezolano Carlos Ramírez López, por su tiempo, por habernos atendido desde Miami a esta hora. Gracias a ti, Jason. También agradezco la compañía de Freddy Guevara, diputado electo a la Asamblea Nacional de Venezuela.